Bueno, vámonos hasta Quintana Roo. Allá el Congreso Estatal aprobó que plataformas como Didi o Uber puedan prestar sus servicios en ese lugar, además uno de los lugares emblemáticos en materia turística. Y es que de acuerdo con la gobernadora, con esta propuesta, pues todos tendrán la libertad de decidir su medio de transporte y también pues se fomenta esta competitividad. Vámonos rápidamente con Fernanda Duque, quien tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Finalmente, después de todo esto que hubo allá en Cancún, sobre todo los bloqueos y todas las amenazas que incluso hubo por algunos transportistas, finalmente se llegó a esta modificación en esta reforma de movilidad. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Hola, Sofi, buenas noches. Como mencionabas, era una reforma que esperaban en ambas partes, tanto los taxistas como los conductores asociados a alguna plataforma de movilidad. Estaban esperando estas adecuaciones en la Ley de Movilidad de Quintana Roo y se aprueban en la noche de ayer, justamente a la medianoche se aprueba. Sin embargo, pese a las modificaciones y a las iniciativas presentadas, esos conductores de la plataforma Uber no quedan totalmente satisfechos con estas reformas, pues mencionan que se inclinan a favor de los sindicatos de taxistas, que todavía hay una tendencia bastante fuerte en favor de estos grupos de transporte que ya tiene el Estado. Mencionaban que una de las cosas con las que no están conformes es por el cobro del 1.5% por el servicio contratado a través de las plataformas. Este dinero se irá hacia un fondo que administrará el Instituto de Movilidad de Quintana Roo para hacer mejoras en los vehículos, para hacer equipamiento tecnológico que ahora deberán tener el transporte público y privado, que ya tendrán que contar con cámaras, tendrán que contar con botones de pánico, con sistemas de grabación de video y de video y de voz, y también tendrán que estar conectados al C5 para poder controlar la cuestión de la seguridad de los usuarios. Son varios puntos en los que no están de acuerdo y en los que mencionan que podrían estar otra vez la ley inclinada a favor de los taxistas. En este aspecto, Uber mencionó que está haciendo un análisis de las reformas aprobadas y que pues una vez que haga este análisis va a realizar un posicionamiento. Mientras tanto, los choferes de su aplicación han manifestado que están en descontento. Bueno, pues esperamos que todo lo que se reformó y lo que se hizo allá en el Congreso sea para, sobre todo, el bienestar, no solamente de quienes viven allá en Cancún, sino también de todos los turistas. Vaya, Cancún es un lugar emblemático no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así que esperemos que esto suceda para bien de todos. Gracias, Fer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y justamente para saber de qué se trata, de qué va a consistir toda esta modificación que se hizo, agradezco al diputado local de Morena y vocal de la Comisión de Movilidad en Quintana Roo, Humberto Aldana, que esté con nosotros para que nos cuente de qué se trata, qué sí, qué no, qué van a poder hacer. Y finalmente, después de todo lo que pasó, ¿no?, con estos transportistas y operadores de estos taxis de aplicación, bueno, pues que haya paz y que los turistas que lleguen a Cancún tengan la tranquilidad de que pueden tomar cualquier tipo de transporte. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio, a sus órdenes. Bueno, pues ¿cómo está y cómo consistió todo esto que aprobaron y sobre todo para que la gente que vaya, ¿no? Porque había, usted lo sabe, varias confrontaciones ahí entre transportistas, taxistas, Uber, Didis, que no podían operar de manera pues, natural, ¿no? Y los turistas pues se sentían amenazados, ¿no? Porque incluso a ellos los agredieron. ¿Qué pasó? ¿Qué se modificó? ¿Y cuál es la garantía para quienes lleguen aquí a Cancún? Bueno, nosotros antes que nada estamos enfrentando, digamos, un contexto en el que los sindicatos de taxistas, en particular el sindicato de taxistas de Cancún, pues ha ostentado el monopolio del transporte público en la versión de taxis de ruleteros por muchos años, ¿no? Muchísimos años. Entonces, siempre ha habido una resistencia a los cambios, inclusive la hubo cuando entró el transporte urbano de pasajeros, los camiones, a la zona hotelera.
Pero en esta ocasión es un poquito más directo el tema con ellos por cuestión de la modalidad bajo la que opera una plataforma de transporte. No van a estar conformes de principio, como no lo estuvieron ahora, lo menciona tu corresponsal, que no estuvieron de acuerdo los conductores de Uber. Sin embargo, tiene que hacerse este primer paso, tiene que darse este primer paso. Nosotros siempre hemos exhortado a la concordia, al respeto, a que se entienda que lo más valioso que tenemos en cuestión de nuestros ingresos en el Estado, pues es el turismo, a que cualquier tema que afecte a uno va a afectar a todos, a que cualquiera que provoque una pérdida del orden, que se refleje en una sensación de peligro o de angustia de los turistas, va a inhibir el turismo y evidentemente va a afectarnos a todos. No es una situación unitaria, porque cayendo el empleo, si cae el empleo como ha ocurrido en huracanes, tormentas, en la pandemia y demás, que somos un destino monotemático, monoindustrial, pues cae toda la economía y hasta los ruleteros de la ciudad salen afectados. Entonces, no conviene a nadie. Pero hay que dar este paso. Esta ley ya basa sus conceptos en la ley de movilidad y seguridad federal. Nosotros la llamamos Ley de Movilidad y Seguridad del Estado de Quintana Roo, porque precisamente atiende también estos ámbitos de la seguridad que también mencionaba tu corresponsal en cuanto a tener cámaras, botones de pánico, etcétera, etcétera. Dar la garantía a quienes los usan, ¿no? O sea, finalmente el objetivo es darle la garantía al usuario, ¿no? De que tiene un transporte sin ningún riesgo, sobre todo en esta época, ¿no? Ahora, ¿por qué no estuvieron de acuerdo estas aplicaciones como Didi y Uber? ¿Cuáles fueron estas condiciones que les pusieron para que ellos no estuvieran de acuerdo? Me parece extraño que no estén de acuerdo, porque originalmente ellos habían puesto sobre la mesa este 1.5%, argumentando que esa sería su propuesta, porque en la mayoría del país o en todas las ciudades donde operaban ese era el esquema de aportación, ¿no? De contribución que hacían. Nosotros no pensamos así desde el principio, porque como tenemos un destino turístico de calidad mundial, Cancún, pues equiparábamos la calidad de este destino turístico con otras ciudades, ¿no? Con, digamos, Orlando, digamos, Los Ángeles, ciudades de Estados Unidos, Barcelona, París, Madrid, qué sé yo. Por la cantidad de turistas que llegan, justamente, ¿no? Y la Eso divisa, es como se mide. Y la divisa, o sea, la cantidad de turistas y el derrame de divisas que generan. Entonces, eso es un buen mercado para ellos, digamos, ¿no? Tendríamos que tener ese rasero como principal factor de criterio, pero pues se bajó. Se bajó para que también ellos pudieran entender que estábamos en buena disposición. Los taxistas querían que fuera más. De hecho, a mí en este momento me parece plausible que los taxistas estén entendiendo que este es un primer paso. También hay un fondo que se va a generar de parte de esa aportación para mejoramiento de las unidades de los taxistas. Esto es bajo un convenio que se va a firmar según un transitorio de la ley, pero va más allá la ley. O sea, la ley no es nada más, la movilidad no es nada más el transporte, y eso hay que hacer hincapié. Hasta ahorita las leyes de movilidad o de tránsito y vialidad que se manejaban en el país eran basadas en eso, en el transporte. Nosotros estamos basando esta ley en el ser humano y su derecho a moverse, a la movilidad. Es decir, no nada más tiene influencia en el transporte, sino en infraestructura urbana, en señalética, en otro tipo de adecuaciones, división de calidades de vías para diferentes tipos de transporte, en fin, toda una organización, y además regular transportes que venían actuando con irregularidad, como las llamadas combis, que acá son otro tipo de transporte, los mototaxis que operaban por doquier, por aquí, por allá, sin ninguna regulación, autodeterminando sus rutas, congestionando espacios. Ahorita van a estar regulados, se les va a determinar esto. Estas rutas las va a organizar el IMOVECRO, el Instituto de Movilidad y Seguridad, bueno, el Instituto de Movilidad Quintana Roo. Y entonces se va a dar paso a un nuevo esquema de movimiento del ser humano por la ciudad, que va a ir transformándose poco a poco a partir de la ley. Entonces, así como estamos en un proceso de transformación de nuestro país, también el esquema de movilidad está en transformación, y no es una privativa de Quintana Roo, esto está en todo el país dándose. Claro, esta transformación seguramente se tendrá que ir adecuando, ¿no?, a esta reforma, seguramente habrá más modificaciones. Lo que sí es claro, tal vez, y lo que es importante destacar, es que hoy
usuarios y turistas pueden sentirse seguros para poder tomar cualquier tipo de transporte, ya sea de aplicación o transporte público, como el que se está acostumbrado allá en Cancún, ¿no? En Quintana Roo. Definitivamente, y además, ya publicada la ley, tendrá facultades la autoridad pública de pues ejercer la toma de control del orden, el restablecimiento del orden ante la pérdida del orden que se había contenido, es decir, la autoridad pública por instrucciones de y durante el proceso de negociación, sobre todo de este Parlamento abierto que hubo con estas partes durante varias semanas o más de un mes, de no provocar Claro. un problema de tensiones y echarle leña al fuego, ¿no? Gasolina al fuego. La gobernadora nos comentó que ella estaría esperando que se dieran el término de estas negociaciones para que no se detuviera nadie, incluso que rompiera el orden. Hay algunas concesiones de taxis de los que bloquearon la zona hotelera y demás que están todavía siendo analizadas para ser en todo caso canceladas, pero ha habido tolerancia de parte de la autoridad, nos parece importante, por eso Claro. nosotros exhortamos siempre a la tolerancia de parte de los, Y también, sobre todo los sindicatos de taxistas, ¿no? claro, y también hay que decirlo, no es la primera vez que a partir de la entrada, ¿no?, de estos taxis de aplicación en alguna entidad, incluso aquí en la Ciudad de México, ocasiona, ¿no?, caos en medio incluso de los propios taxistas, pero que al final los obliga también a tener un mejor servicio, ¿no? Se trata de una mejor competencia, pero no solo para ellos, sino para los usuarios, ¿no?, que ocupan estos espacios y que al final, bueno, pues se trata de eso, se trata de una libertad, como lo decían, de poder elegir a quienes ellos decidan. Y también se trata de que quien otorgue el mejor servicio sea pues el ganón, así que bueno, pues es finalmente competencia de cada uno de ellos que decida cómo quiere llevar a cabo esta calidad de servicio para cada uno de los usuarios, ¿no? Y de hecho, este fondo que se crea también para mejoramiento de los taxis les permite ir teniendo mejores servicios a los propios sindicatos, ¿no? O sea, les va a permitir apoyarse en eso para mejorar sus unidades, porque uno de los reclamos era, bueno, nosotros no tenemos cómo mejorar nuestras unidades y venimos a competir con unidades prácticamente nuevas. Entonces, ahorita como que se está tratando de establecer un piso lo más parejo posible para dar este primer paso. Toda ley es perfectible. Claro que con el paso del tiempo se van a observar fallas y errores, fallas y aciertos, y bueno, se harán los ajustes correspondientes y las reformas respectivas. Todavía falta esta gran parte de cómo se va a implementar la seguridad, el reglamento del IMOVEC. En fin, todo esto todavía falta en elaboración, estos nuevos están haciendo y nosotros lo vemos con mucho entusiasmo. Bueno, y pues, como una gran aportación de parte del gobierno del Estado, de la gobernadora Mara Lezama, y de parte de la disposición que hubo en todas las partes, incluyendo los diputados y diputadas que votaron unánimemente a favor de esta ley. Si le parece, estaremos en contacto permanente para saber, bueno, sobre todo cuál es la reacción y sobre todo garantizar este servicio de calidad que la verdad es que siempre se tiene allá en Cancún y que es importante para los miles de turistas, sí, nacionales, pero también extranjeros, para quienes acudimos a este paraíso allá en el Caribe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio y con todo gusto en contacto. Saludos a todos allá. Gracias, buenas noches.